conocía qué era BIM, por lo menos así muy a fondo, hasta que la semana pasada, antes del puente, tuve la oportunidad de participar en el desayuno que también se organizó desde la Mesa de Ingeniería Valenciana. De hecho, damos la bienvenida también. Tenemos aquí a su presidenta, luego también escucharemos sus palabras. Al final escucharemos a la presidenta y a la presidenta también del foro. A las dos las tenemos la oportunidad de tenerlas aquí con nosotros. Pero ahora vamos a entrar con las expertas. ¿Qué es BIM? A ver, BIM es el acrónimo, a ver si lo digo bien, que soy muy mala con estas cosas, del Building Information Modeling. Vale. Así la gente de la calle, los mundanos, entendimos, yo por lo menos lo que yo entendí, que es como una especie de software que permite diseñar de forma rápida y efectiva cualquier espacio, cualquier edificio, como en 3D. Luego me explicaron que hay 7D. Yo ya me quedé como alucinando y que luego encima te puede decir, dándole una serie de parámetros, si se ajusta a normativa, si no se ajusta a normativa, vamos, algo alucinante. Así es que podréis imaginar que me quedé con ganas de más. ¿Y cuál es la mayor experta en esta materia? María Begoña Fuentes. Ella es arquitecta técnica, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y además responsable de la organización, que nada más y nada menos que es organizadora, y además creo que es un encuentro científico, un congreso científico, que es el EUBIM. Así es que, por favor, ilústrame, María Begoña Fuentes, por favor, ven con nosotros, que entramos ya en materia. Ven a mi lado, es un placer. Además, te vi apasionada, hablando el otro día, una mujer con tono de voz, con fuerza, sí, reivindicativa. Es necesario para dar clase con mascarilla FFP2 proyectar la voz y hablar en un tono elevado para que el alumnado te pueda entender. Es bueno, hay que tener fuerza. Bueno, BIM, ¿lo he dicho bien o he dicho alguna barbaridad? No, lo has dicho muy bien. De hecho, ¿lo entendí? Sí, más o menos. Lo traducimos normalmente como el modelado de la información de la construcción, porque building en este caso no lo queremos traducir como edificio, sino como todo el sector de la construcción. Es decir, es trabajar con bases de datos interrelacionadas, en las que tú almacenas toda la información de cualquier proyecto constructivo que vayas a acometer. Desde el inicio del mismo, desde los primeros bocetos que se pueden empezar a trabajar, hasta toda la fase de definición, construcción y luego el mantenimiento del edificio. Todo queda registrado en una misma, no en una sola base de datos, en varias bases de datos interrelacionadas. Y bueno, cada vez que tú necesites consultar información de ese edificio, acudiendo a esa fuente de información, podrás tenerla. ¿Pero es un software? ¿O qué? A ver, te cuento. ¿Qué es? BIM es la introducción del sector de la construcción en el siglo XXI. O el 22. O el 22. Hasta ahora trabajábamos íbamos evolucionando tecnológicamente en las herramientas, pero hacíamos las cosas del mismo modo que lo hacíamos en el siglo XIX. Vale. Sin embargo, el avance en la digitalización, la industria 4.0 traída al sector de la construcción, de repente nos da la oportunidad de poder trabajar en unos entornos digitales que hasta ahora no se habían podido realizar. De tal manera que no es solo un software, pero el software es quien ha posibilitado todo este proceso de transformación que viene. Vale. Imagínate una pirámide en la que el software BIM es la base con la que empezamos a trabajar para cambiar los procesos constructivos y los procesos, la forma en la que trabajamos dentro del sector, para terminar convirtiéndose en el pico de la pirámide en una metodología que cambia completamente la forma de trabajar en el sector. O sea, que BIM es el concepto. Sí. De la forma global de entender como una nueva manera de hacer. Y el software es la herramienta. Correcto. O el método para hacer posible esa forma de trabajar, más o menos. Sí, además trabajáis con ordenadores. Claro, normal, una de las grandes. No hay ninguna. Eso del 7, claro. Yo estoy intentando explicarle al mundo normal, al mundano. Claro, son ordenadores y vas poniendo parámetros. Sí, efectivamente, es una base de datos. La base de datos. En la que tú. Distancia, tamaño, volumen y te va dibujando. Efectivamente. Es que es sorprendente. Como cualquier base de datos, tiene una serie de registros donde tú introduces información y una serie de informes donde tú obtienes la información y trabajas. Si volvemos al ejemplo de la pirámide, estamos hablando de que introducimos datos para obtener información. Con esa información generamos conocimiento.
Claro. Y con el conocimiento, sabiduría a nivel de inteligencia organizacional. Que Sí, todas sí, las te entiendo, partes te que entiendo. participan en un proceso constructivo tengan acceso a la información y sepan en todo momento la trazabilidad de esa Y todo información. compartido Todo. y todo, claro, y maravilloso. ¿Y esto nace? ¿Dónde? Bueno, pues te cuento. Esto, las primeras ideas de BIM las tuvo en el año 1972 aproximadamente un profesor universitario, un investigador universitario en Estados Unidos, Charles Eastman, que ya enunció la teoría de que lo deseable sería que el sector de la construcción, al igual que el manufacturero, guardase toda la información de cada producto que crea en un mismo sitio, donde todos sepamos que tenemos que ir ahí para consultar en qué momento se hizo una reforma en una vivienda y si se cambió el trazado de las tuberías, por dónde pasan ahora las tuberías, y no tener que ir picando paredes a ver dónde están las tuberías. Visionario. Si se quedase toda esa información guardada en un sitio y supiésemos de qué marca hemos utilizado cada producto de la construcción, diámetro, sería mucho más fácil proveer el mantenimiento. Claro, no existía entonces la tecnología, como tú muy bien has dicho. 72. Y cuando esa tecnología llegó a través de una alianza de empresas de software, porque el gobierno norteamericano, el gobierno federal norteamericano dijo, vamos a intentar racionalizar el gasto en proyectos, se nos va mucho dinero en el coste estimado de un proyecto, con lo que luego termina costando y en los plazos de ejecución. Encargó a un conjunto de empresas norteamericanas tanto del ámbito de ingenierías, despachos de arquitectura, empresas de software, empresas constructoras, la propia administración, que estudiasen a ver cómo se podía hacer esto y cuáles eran los problemas por los que se producían estos desfases, ¿no?, permanentes. Y concluyeron que no teníamos una base tecnológica con la que poder trabajar. Dos ingenieros de la rama de la ingeniería manufacturera vieron el nicho de mercado y crearon el primer software, El BIM. que es Revit, que luego lo compró la compañía Autodesk, que es pues la hegemónica, ¿no?, O sea, a que nivel es de el software. padre del BIM. Efectivamente. Y eso a no partir deja de ahí, evolucionar, entiendo. pues es que ahora hay muchísimas compañías que trabajan y que generan software BIM, no solamente extranjeras. Aquí en España también tenemos varias empresas generando este tipo de software, y la gracia que tenemos es que también hemos conseguido, o se está trabajando, para trabajar con datos abiertos, de tal manera que Ajá. el hecho de que tú generes la información con un determinado programa no te convierta en esclavo de ese software para poder leer esa información, sino que la información pueda ser intercambiable entre distintos programas de software. bien. Y, por tanto, eso a efectos de la administración pública, por ejemplo, es estupendo. Licitación de proyectos, Claro. en los que se pide que los datos vengan en Open BIM, que se llama, en abierto, Open, claro. independientemente del software que lo ha generado, se puedan leer y se puedan consultar a lo largo del tiempo. Colaboracionismo digital. Totalmente. Es el bonito, deseo. qué bonito. Esa es la meta, precisamente. ¿Y qué es EUBIM? Porque más o menos me está quedando, y creo que a la gente que nos está siguiendo y que no es ingeniera, que es lo que pretendo, también le está entendiendo bastante bien qué es BIM, ¿no? Pero EUBIM, ¿un congreso o qué? EUBIM nació como un encuentro de usuarios BIM en el año 2011. Aquí. Aquí en Valencia. Te tengo Ahí que estamos. decir que yo descubrí BIM en 2008, eso hace ya un poquito de tiempo, y a partir de ese momento, cuando tú te interesas por la tecnología BIM, por el software y por lo que puede hacer, en esos momentos aquí en España no hay absolutamente nada. Con lo cual tienes que hacer todo el aprendizaje en inglés, con software en inglés, con tutoriales que vas encontrando por ahí en inglés. Te viene muy bien porque aprendes inglés de paso. Vale, ya ves. Pero bueno, que la situación de conocimiento en nuestro país era mínima. Pero sorprendentemente aquí en Valencia será un grupo de personas, de técnicos interesados en esta metodología, y en el año 2009 decidimos asociarnos en una especie de grupo sin ánimo de lucro, sin cuota pagada y sin membresía reconocida, que se llama el Grupo de Usuarios Revit de Valencia, GURF, jugando con Buscando a GURF de Eduardo Mendoza, ¿no? Como éramos los frikis del momento, pues nos llamamos así. Y desde ese grupo se organiza Sí. el primer encuentro, porque
a las personas conocedoras de BIM en ese momento, 2009-2010, solo nos conocíamos por redes sociales, LinkedIn, Twitter, y entonces de hecho aún nos hablamos por el nickname que tenemos, o sea, está Sampal, está Cercas, no está Alberto, o no está... Claro, son nuestros nicknames de entonces porque no nos poníamos cara, simplemente nos conocíamos por las redes sociales, ¿no? Y os encontráis todos los años en EUBIM. Todos los años en mayo, porque en mayo es la fecha en la que creamos ese grupo de usuarios de BIM de Valencia, y el primero fue en el año 2011, que fíjate, no tenía carácter de congreso, tenía carácter de encuentro de usuarios, porque incluso en la comida íbamos cobrando el ticket de la comida del congreso a todo el mundo en mano, porque ni nos había dado posibilidad de organizarlo. Y luego ya a través de la Universidad Politécnica de Valencia ya se constituyó en congreso científico y técnico, primero nacional y después internacional, y de hecho por culpa de la pandemia no hemos podido, pero ya llevamos 10 años celebrándolo anualmente, y en estos momentos es cierto que es el referente. Quiere decir que el libro de actas de EUBIM, de las aportaciones, ¿no?, científicas, y es el lugar donde también vienen muchísimas empresas y administraciones públicas a enterarse de qué es BIM, asisten los 3 días que dura el congreso para entender de qué va esto y qué es lo que allí se está presentando como novedad. En Valencia, ¿eh? En Valencia. En Valencia. Si me permites un apunte, el año 2019, lo malo es que fue, bueno, pues nos tuvimos que confinar y ya está. Pero fíjate si está mal que yo lo diga, pero sí es importante EUBIM y tiene referencia a nivel internacional que 2 grandes eventos internacionales de patrocinadores norteamericanos se pusieron en contacto con nosotros para ese año celebrar el encuentro en Valencia antes o después de nuestro congreso. De manera que pudiesen organizarse este tipo de eventos internacionales, pero vamos, de un nivel que es impensable para EUBIM alcanzarlos. Se iban a celebrar en Valencia precisamente ese año, uno en el Palacio de Congresos, el otro en la Universidad Politécnica, pero precisamente porque EUBIM es el foco. Que no se os lleven de aquí, ¿eh? Que lo van a intentar. Yo solo te lo digo. Y estaremos... No, yo solo te aviso, porque, vamos... No sería el primer congreso que hacen... Pues es cierto que ya nos han tanteado. Me imagino. Pero seguimos aquí. Eso. Pues hay que estar muy orgullosos de este tipo de iniciativas. Gracias. Muchas gracias. Luego preguntaremos abiertamente lo que queráis, porque desde luego hay que estar muy orgullosos de este tipo de iniciativas. Gracias. Y a seguir adelante. Bueno, ya tenemos más claro que es BIM. Los que estáis aquí, que veo muchas caras de ingenieros, decanos, profesores, creo que lo teníais bastante claro, pero yo creo que la gente que nos está siguiendo por streaming o por redes sociales estará bastante alucinado. Pues vamos a profundizar un poco más, porque si ya sabemos qué es BIM, qué es EUBIM, el apoyo de la administración, qué es Valencia Activa, el apoyo de las entidades financieras, qué es Mesa de la Ingeniería Valenciana, qué colegios hay detrás, qué es el Foro de Ingeniería y un largo etcétera de cosas que igual no sabíais que existían, vamos a conocer más allá del BIM. ¿Qué aplicaciones tiene fuera de arquitectura? Porque claro, este debate, esta jornada es era digital, mujer y empleo. Lo de mujer también saldrá luego, porque aquí está nuestra compañera, porque el otro día en ese desayuno reivindicó que BIM, las mujeres dentro de BIM, no son muy numerosas. No. Sin embargo, mirar quién es la gran experta. Entonces, vamos a dar voz a otra gran mujer, Angélica Beiber. Ella es vocal territorial en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Ella va a hablarnos de lo que es la aplicación de BIM dentro del ámbito de la geomática y topográfica. Es graduada en Ingeniería Geomática y Topográfica, especializada en cartografía y sistemas de gestión territorial. Creo, y ahora se lo voy a preguntar porque he buscado información sobre ella, que también es piloto avanzada de sistemas de aeronaves tripuladas, de control remoto. ¿Es cierto? Bueno, aquí es nada, ¿eh? Por la Politécnica. También es máster en geotecnologías cartográficas en arquitectura e ingeniería por la Universidad de Salamanca y máster en administraciones de startups, entre otras cosas. Así es que, por favor, le pido a Angélica Beiber que me acompañe, porque encima es joven, le ha dado tiempo a todo. Sí. A pilotar avanzado el sistema de aeronaves tripuladas por control remoto. Hola. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias. Que se reía mucho cuando he preguntado lo de si trabajáis con ordenadores. Sí, ha sido un momento muy gracioso. Un momento divertido. Claro, es que cuando habláis de BIM y habláis de 7G y habláis de 7D y habláis de... La gente que no somos ingenieros sí que tenemos fantasía e imaginación, porque hay que tener ingenio para
desarrollar todo lo que vosotros visualizáis, soñáis y construís, como dice Regina, hay que soñar en voz alta y vosotros lo hacéis. Claro, muchas veces pensamos, ¿cómo trabajarán? Yo a veces yo os imagino hasta con pantallas en el aire y todo, claro, yo ya la imaginación al poder. Bueno, en este caso, piloto avanzada en sistemas de aeronaves tripuladas, ingeniera... Lo podemos resumir en drones. Ah, vale, esta, y chimpún. Bueno, Angélica, cuéntanos un poco la aplicación de BIM en tu ámbito. Pues a ver, realmente, como has comentado, yo me inicié en el mundo profesional pues hace 5 o 6 años y directamente yo monté una empresa de drones y recuerdo que una de las primeras frases que puse en la página web, ¿vale? La empresa iba enfocada a levantamientos topográficos con drones, ¿vale? Para construcción, energía, etcétera, diferentes sectores. Una de las primeras frases que puse fue la digitalización como herramienta de futuro. ¿No? Al final nosotros lo que queríamos conseguir era realmente lo que estáis comentando, ¿no? El sector de la construcción en general, en global, viene de muchos años atrás haciendo las cosas de manera muy sistemática, muy analógica, y aunque se implementen ciertas herramientas, pues los protocolos de trabajo siguen siendo los mismos. Entonces nosotros queríamos cambiar un poco ese concepto y el uso de drones nos permitía, al igual que al final el dron es una herramienta, ¿no? Como pueda ser el Revit, al final son todo herramientas que utilizamos para esta metodología, ¿no? que es el BIM. Lo que nos permitía era, tanto el dron como el láser escáner, un escaneado global 360 de una superficie, de un terreno, ¿no? De esta manera lo que podemos hacer es llevarnos lo que tenemos en el terreno, nos lo llevamos a nuestro ordenador con el que luego ya trabajamos, ¿no? Y a través de diferentes formatos como puedan ser nubes de puntos en los que estamos obteniendo toda la información de ese entorno, ¿vale? En un formato de puntos, millones de informaciones que podemos ir trabajando y automatizar también muchísimos procesos, que es algo también muy importante, para al final tener un objetivo común que va a ser el mismo, que va a ser hacer un estudio topográfico, va a ser hacer un levantamiento para una construcción o para cualquier otra cosa, o un estudio de inundabilidad, lo que sea, pero nos permite tener toda esa información digitalizada en nuestro ordenador. ¿Qué ocurre aquí? Pues lo que se comentaba. Yo es que después de Begoña no sé qué más decir, porque creo que lo ha contado todo pero perfecto. Es interesante lo que estás comentando. Un ejemplo Entonces, muy claro. No es por repetir, ¿no? Pero sí que un poco por aterrizar lo que ella comentaba, de decir, yo una vez hago un levantamiento topográfico de una superficie, de un terreno, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en el sector de las energías renovables, para grandes plantas fotovoltaicas, por ejemplo. Y una vez hago ese estudio del terreno, yo ese estudio ya lo tengo en mi ordenador. ¿Vale? Yo lo que le puedo hacer es ir haciendo actualizaciones por si hay alguna modificación y puedo hacer un control y seguimiento a lo largo de toda la duración del proyecto, desde la fase inicio en la que estoy planificando dicho proyecto hasta que empieza la fase de construcción, seguir con ese seguimiento y control durante la fase de construcción para terminar teniendo pues, lo que sería el plano as-built, ¿no? de todo ese proceso. O sea, tú coges el dron. Voy a reconstruir, vale. Yo soy la de la calle. Tú coges el dron, sobrevuelas el terreno donde se va a hacer esa planta fotovoltaica o lo que sea. Y con esta metodología, tú haces lo que hagáis. Tú la fotografía del terreno y te llevas esos miles de puntos al ordenador y con esta metodología puedes ir con muchos puntos en el ordenador, construyendo y haciendo un seguimiento de cómo va a quedar esa infraestructura. Sí. Más o menos. Sí, explicado de forma muy sencilla. Piensa que nos pueda entender una persona que no es ingeniera. Eso es lo que hacéis. Un ejemplo muy claro. En concreto, por meter también diferentes herramientas, porque se habla siempre, se relaciona BIM con Revit y al final hay muchas herramientas que pueden utilizarse en BIM. Un ejemplo... Uy, ¿esto por qué se apaga? Parece ser que se apaga. Vale. Se apaga con tiempo. Pero no te asusta, preocupes, que a mí me van avisando y yo te voy a Se asusta. Tú sigue. A través del dron nosotros hacemos ese escaneado, sea un dron o un láser escáner o otra herramienta de adquisición de datos, cogemos los datos, Cógete los datos, me los llevo al ordenador y yo empiezo a trabajar en el ordenador, ¿vale? Haciendo mi estudio, sacando mis curvas de nivel, mi triangulación, lo que nosotros tengamos que hacer, si hace falta un estudio ambiental, lo que sea. Al final lo que nosotros estábamos trabajando con nuestros clientes era
que muchas veces yo trabajo con esta gran cantidad de información y lo que ocurre en muchos casos, en muchas empresas, es que luego a ti te lo paso en un formato de AutoCAD y estás perdiendo un montón de información que a ti te puede valer luego. ¿Vale? Entonces, ahí es donde no se está aplicando BIM. Estás utilizando a lo mejor herramientas de escaneo, pero no estás aplicando la metodología. ¿Por qué? Porque luego esas empresas que utilizan tu información no tienen acceso a ella. Que es lo que estaba contando ella. Claro. Entonces, nosotros utilizábamos un programa que lo que hacía en la nube, que lo que hacíamos era subir toda la información. Esa información la trabajábamos, la depurábamos y te dábamos el informe tal y como el cliente lo quiere. Si es la constructora o la ingeniería o lo que sea. Pero aparte tienes toda la documentación subida a la nube, con la nube de puntos, donde tienes, en este caso eran herramientas muy básicas, no era a nivel de Revit, ¿no? Era un programa más sencillo en el que sí que puedes poner anotaciones, hacer medidas, ¿no? Entonces puedes tener anotaciones de cualquier elemento del terreno, pues si hay una balsa o una zona... un valle inundable, no sé, una tubería de gas que pasa por cualquier sitio, ¿no? Y aparte de tenerlo eso en un formato de CAD para a lo mejor hacer los cálculos, lo tienes en un formato en el que tú puedes acceder, lo puedes compartir mediante enlace con cualquiera de los stakeholders que necesita acceder al proyecto, y él ya sea con el promotor, con el cliente. Y él ya lo entiende. Y puede ver exactamente qué es lo que está pasando, el avance de esa situación. Tú ahí puedes ir actualizando conforme va haciéndose el proceso de construcción, sobre todo en la parte ya de construcción, que ya no es tanto de planificación de proyecto. Imagínate. Puedes ver el avance, tú puedes hacer un escaneo cada mes o cada 2 meses, dependiendo de cómo sea el avance, y esto lo puedes ir subiendo al mismo sitio. De esta manera tú puedes ir como con filtros, ¿no? Como lo típico. Pues muéstrame de aquí a aquí cómo estaba, ahora muéstrame de aquí a aquí. Puedo coger y directamente hacer una resta de modelos y que me diga, vale, este es el movimiento de tierra que se ha movido. Eso de cara a los informes que son necesarios, pues ese control, ¿no? De cuánto he movido y qué porcentaje de la obra llevo avanzado. Pues es muy fácil de visualizar. Y luego también, ya en la fase final, ya hemos terminado la obra, ya se ha acabado y todo eso lo tenemos claro. Pues digamos que lo que necesitamos siempre es, en esa parte que había comentado Begoña, que era mantenimiento, ¿no? El conocer exactamente lo que se ha hecho, porque el plano de proyecto con el plano de lo ejecutado no es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que en ver. muchas ocasiones, ¿no? Porque ocurren cosas que a lo mejor estás picando en un sitio y de repente aparece algo debajo del terreno o se hace una geotecnia y tienes que cambiar o modificar el trazado o lo que sea. Entonces, es muy importante el final de obra, ¿no? El final de obra de decir qué es lo que realmente se ha construido. Y eso de cara a futuros, por ejemplo, en las plantas fotovoltaicas, por poner todo el mismo ejemplo, nosotros luego hacemos también el escaneo, por así decirlo, de una vez está en funcionamiento, con cámaras térmicas para detectar anomalías en el destro. Si tú tienes la construcción de dónde está cada placa con su número, digamos que esto va por columna y fila, ¿no? Un poco así enumerado, como si fuera una gran tabla Excel. Si tú eso lo tienes perfectamente geolocalizado, ubicado en el sitio y tal y como se ha construido, pues lo que te permite es luego hacer automáticamente detectar de qué módulo estamos hablando cuando detectamos un fallo. Muy si no es esto, tienes que volver atrás y hacerlo para luego poder implementar. Os ha agilizado una cosa increíble, ¿no? Agiliza muy bien, ¿eh? Profesora, sí. También soy profe. Ah, ¿eres profesora? Vale. Digo, ahí hay algo. Pues muy bien, ha quedado clarísimo. Un ejemplo muy claro de lo que es aplicación. Claro, todo esto es constantemente reciclar, constantemente formar, constantemente en formación, porque esto evolucionará. Las tecnologías van ahora, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo de la comunicación, va rapidísimo. Supongo que BIM le pasará lo mismo, ¿no, Angélica? Sí, la dificultad que yo aquí veo sobre todo es que son demasiados agentes implicados. Entonces, en un mismo proyecto... Ahora me he dado cuenta. Sí. Se ha adelantado. En un mismo proyecto hay muchísimos agentes implicados. Entonces hay que conseguir... supongo que ahí vosotros hacéis muchísimo trabajo, ¿no? En conseguir en que todos acaben trabajando con lo mismo. Al mismo nivel. Claro, es lo que se complica. Pues por eso es importante formar desde entidades e instituciones como los colegios.
Por eso es muy importante que haya entidades, colegios, representaciones, organismos, puentes de conocimiento, entidades como, o momentos o jornadas como la que hoy estamos aquí. Por eso tenemos también el placer de recibir ahora a María Bediaga. Ella es experta en BIM, pero lo usa dentro de otro ámbito, porque ella es vicedecana de CITOP en Valencia y Castellón. Pero también es ingeniera, si no me equivoco, ella es de la empresa CPS, ¿verdad? De Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente. Bueno, ya por lo tanto, dentro del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, es una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia, lo que es el propio colegio, en plena capacidad y autonomía para el cumplimiento de sus fines, con lo cual ahí nos puede aportar como vicedecana la visión tanto de la parte empresarial, con algún ejemplo igual que ha hecho Angélica, como la importancia de que los colegios formen, reúnan y ayuden a que todos los profesionales, como estamos aquí hablando, se equiparen en la formación de herramientas y de tecnología, como es el caso de BIM. Así es que también podemos hablar sobre esta materia con María. María, por favor. Bienvenida. Bueno, pues un placer recibirte, bienvenida. Igualmente. Bueno, pues ya ves, estamos intentando explicar, conocer, yo voy profundizando, ejemplos claros, compartir, entrar en materia, poner ejemplos, y eso es lo que está apuntando Angélica. Es importante que todos los implicados se formen. Ahí los colegios tenéis una tarea importantísima. Cuéntanos un poco en ese sentido. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría agradecer tanto a Valencia Activa como a la Caixa Popular el que hayan aportado su granito de arena en poder organizar este evento, y por otro lado también pues a la Mesa de la Ingeniería Valenciana, que haya contado conmigo pues para poder estar en este foro. Bueno, como comentabas, yo trabajo desde hace 20 años como ingeniera en una empresa de ingeniería que nos dedicamos específicamente pues, a la parte de carreteras y todo el tema de lo que es el transporte, la movilidad. Entonces, pues como comentaba antes Angélica, todo el área o toda la parte de BIM y de digitalización, pues la hemos empezado a implementar pues, desde el año 2014, 2015, bueno, pues cuando la Comunidad Económica Europea hace hincapié a través de una directiva suya en que es importante pues, cambiar todos los procedimientos de licitación que la Administración estaba haciendo en este sentido. Sí. Y bueno, pues a partir de ahí se ha empezado a realizar formación a los técnicos pues para que se vayan poniendo un poco en este mundo, se vayan integrando. Entonces ahí el papel de los colegios es muy importante, pues bueno, porque están abriendo estos foros, el colegio tanto de obras públicas como de ingenieros civiles pues ha hecho una guía específica para poder ayudar o hacer un seguimiento de esta implementación en BIM. Pertenece a diferentes plataformas, está gestionando diferentes foros y comisiones pues para ayudar a los ingenieros e ingenieras principalmente a que puedan estar dentro de la era digital y que bueno pues que estén a la orden del día en estos temas. Sí, que se pongan al corriente de todo, porque claro, los que nacen ya o los jóvenes que estáis tantos años implicados, pero imagino que las generaciones anteriores todo esto sí, bueno, cuesta más, es verdad, sí, claro. Y además porque bueno, hay muchos agentes implicados y al final el BIM implica el que sea algo colaborativo y que entren diferentes agentes y sea tanto a nivel personas como procesos, normativas, etcétera. Entonces, bueno, pues todo esto obliga a que la gente se recicle y vaya estando. Es un cambio de mentalidad incluso. Sí. Total. Es un cambio de chip. Sí, totalmente. Es un cambio de chip desde el principio hasta el final. ¿Y algún ejemplo dentro de tu empresa? Porque tantos años, ¿vosotros algún ejemplo de nosotros hemos implementado en diferentes áreas. En el área propiamente de lo que es la ingeniería civil, en cuanto a carreteras, infraestructuras viarias de cualquier tipo, pues sobre todo en trabajos que se están haciendo pues con FGV o con la autoridad portuaria, tienen ya unos sistemas implantados en BIM y entonces la manera de trabajar con ellos pues es ir aportando toda esa información para que tengan
la base de partida desde lo que es el concepto de generación del proyecto hasta posteriormente poder llegar a lo que es la conservación o mantenimiento de esa infraestructura. Por ejemplo, en el tema de carreteras, pues nosotros lo utilizamos bastante en las partes de conservación, pues para el mantenimiento, seguridad vial, temas del mantenimiento del estado del firme. Entonces nos permite llevar un seguimiento pues con diferentes mediciones. En parte, bueno, pues partimos a partir de los datos, como decía Angélica, de topografía, que es la base que nosotros tenemos de partida para poder empezar con nuestros diseños. Y bueno, el conocimiento que se tiene de BIM a nivel global es como que solo es Revit, pero realmente Revit es un programa que se utiliza en arquitectura y nosotros en el ámbito de la ingeniería civil utilizamos otros muchos programas que ayudan a llegar a ese 7D que tú decías, pues que nos permite llevar una seguridad y salud, un tema de presupuestos, etcétera. Eso es. ¿Soy 7D exactamente es eso? Bueno, la seguridad y salud. No es eso, pero ¿qué es? Vas implementando diferentes. Bueno, eso seguro que. Pero cuando te lo puedes decís explicar. 7D, ¿a qué os referís? Porque a mí me sorprende el 7D. Si me permites, lo por favor, explico. explicádmelo. Mira, la gran novedad que aporta, bueno, la gran novedad no, realmente el hecho de que se diseñe y visualice en 3 dimensiones el modelo del proyecto que estás desarrollando o que estás tomando la nube de puntos, bueno, pues es un añadido más que tiene BIM dentro de este cambio de mentalidad que tú apuntabas. Si a esas 3 dimensiones del espacio le añades la dimensión tiempo, tienes BIM 4D. BIM 4D consiste en la planificación a lo largo del tiempo de todos los trabajos que se tengan que desarrollar. ¿Qué te dice el tiempo? Puedes simular en el tiempo todo real. el proceso. Siempre que tengas datos, en BIM se puede simular todo. Es el gran avance absoluto que tiene. Por ejemplo, nos sirve en la programación de las fases de ejecución Por ejemplo. de una obra. Podríamos tener Dale, que no te escuchamos, María. En la programación de las fases de ejecución de una obra. Entonces nos permitiría saber desde el inicio hasta el final cada fase, cuánto va durando y cómo va variando en función de las modificaciones que tengamos. Eso es genial. Pero incluso se puede simular, por ejemplo, el comportamiento a sismo de un edificio en el tiempo. A sismo, perdona mi ignorancia. Sí, el comportamiento ante un terremoto. ante Vale, un movimiento sísmico. Vale. Si tienes los datos, claro, tú lo que tienes que meter en la simulación son los datos de un sismo que se ha dado y esa estructura, ver cómo se puede comportar o a efectos de viento. Podemos, un edificio en altura, comprobar la deformada que va a tener ante la presión de viento que puede recibir. Vamos, eso con lo cual la seguridad. Claro. Si al 4D, 3D más tiempo le ¿Cuál añades es el 5D? coste económico. Eso está muy bien. ¿Cuánto cuesta cada una de las fases de tiempo? En sostenibilidad. ¿Y el 7? Mantenimiento, lo que es el Facilities Management. ¿Cuál será el 8? Seguridad y salud o la prevención de riesgos en la construcción. ¿Me queda alguno? No, son distintas disciplinas que se van sumando a BIM. Empezamos a contar y en el 7D paramos. Porque hay más disciplinas que se han añadido, pero ya... Me parece maravilloso. Y aquí estamos, María, tenemos en Valencia, en Comunidad Valenciana, por dar un ámbito nuestro, tenemos buenas notas, o sea, nuestros ingenieros, nuestras empresas, bueno, yo creo que, en BIM, porque ya hemos visto que somos pioneros. Yo creo que tanto las empresas como los técnicos se están poniendo todos al día, todo el mundo está haciendo formación, tanto en Master BIM, yo creo que cada vez... Y es verdad que las mujeres somos menos, pero cada vez muchas de las que llegan a las empresas se dedican más a la parte de digitalización, temas de Big Data, programación, etcétera, pues para más enfocado a lo que es el desarrollo tecnológico de la parte de la ingeniería. Me parece, es verdaderamente maravilloso. Esto no tiene fin, esto es increíble.